Normalmente, cuando una computadora tiene un fallo sistémico catastrófico, cuando la memoria se satura por completo y los programas entran en un bucle infinito. Ajá, cuando la interfaz se congela y ya no responde nada. Exacto. En el mundo de la informática la solución es súper tajante. Es fría y, bueno, maravillosamente binaria. O sea, uno no se sienta a dialogar con el procesador. Claro que no. No intentas motivar al disco duro con un discurso inspirador sobre tiempos mejores. Simplemente le cortas la energía, formateas la unidad, reinstalas el sistema operativo desde cero y haces un reinicio forzado. Un hard reset puro y duro. Es un proceso de ingeniería limpio, ¿verdad? Totalmente desprovisto de sentimentalismos. Representa el borrón y cuenta nueva definitivo a nivel de arquitectura, básicamente asumiendo que el código anterior estaba tan corrompido que cualquier intento de parcharlo solo, prolongaría la agonía. Totalmente. Pero, y aquí es donde la cosa se complica. Cuando trasladamos esa misma lógica al terreno de la sociología, de la geopolítica, o sea, al manejo de una nación entera con millones de habitantes. La ecuación cambia radicalmente. Radicalmente. Históricamente, intentar arreglar un país fracturado ha sido un proceso profundamente orgánico y muy desordenado. Las transiciones siempre están llenas de discursos emocionales, de negociaciones viscerales. Promesas a medias, sí. Y sobre todo, de poner parches temporales sobre grietas estructurales inmensas. Y esto pasa principalmente porque, las naciones están compuestas por seres humanos, no por placas de silicio. Y el comportamiento humano es, por su propia naturaleza evolutiva, la variable más impredecible de cualquier modelo. Sin duda. Las sociedades resisten, sienten, tienen memoria histórica. Rara vez responden a las instrucciones de una simple línea de comando. Y es precisamente por esa inmensa fricción entre, digamos, la frialdad del código y la complejidad humana, que el material de nuestro análisis a fondo de hoy resulta tan absolutamente fascinante y disruptivo. Ok, vamos a desempacar esto. Vamos a darle. Tenemos sobre la mesa un documento súper inusual, radical y muy técnico. Se titula Arquitectura, hoja de ruta y refactorización estatal del movimiento meteorito. Un nombre bastante imponente, la verdad. Lo es. En esencia, es un manifiesto redactado para Venezuela, un país que el propio texto diagnostica bajo un colapso sistémico total tras décadas de lo que ellos llaman caudillismo, mesianismo y polarización tóxica. Ajá. Pero la premisa central aquí no es ofrecer un plan político ortodoxo. El argumento es que el Estado no requiera una reforma paulatina, ni una asamblea constituyente tradicional. Dicen que requiere literalmente un hard reset y la instalación de un código fuente completamente nuevo. Wow, o sea, estamos hablando de un esfuerzo por aplicar la ingeniería de sistemas y una tecnocracia absoluta, casi ascética, al rediseño total de la estructura de una nación. Tal cual. Y antes de meternos de lleno en esta arquitectura, tengo que establecer una regla de oro súper estricta para el programa de hoy. Muy importante, sí. Quienes nos escuchan deben tener clarísimo que este documento contiene directrices políticas, económicas y sociales que son súper específicas y polarizantes. Por lo tanto, nuestra misión hoy no es tomar partido. Exacto. Esta inversión no apoya, no endosa y ciertamente no rechaza las posturas del movimiento meteorito. Cero. Tampoco estamos validando ideologías de izquierda ni de derecha. El único propósito de esta disección es reportar de manera totalmente imparcial los conceptos del material. Analizándolo puramente como un experimento mental de diseño de sistemas complejos. Así es. Lo fascinante aquí es cómo este manifiesto intenta tomar toda esa imprevisibilidad humana, todo ese caos orgánico del que hablábamos, para neutralizarlo. El objetivo es sustituir la volatilidad emocional de la política tradicional con la fría, calculada y algorítmica certidumbre de las matemáticas. Es un intento por erradicar el error humano del gobierno. O sea, tratar al país como un software. Básicamente. De hecho, si evaluamos el texto estrictamente bajo su propia lógica interna, como si fuera, digamos, el repositorio de diseño de una nueva plataforma, lo primero que destaca es la declaración de obsolescencia. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, el manifiesto declara de entrada que los términos izquierda y derecha son variables obsoletas que ya no compilan en el mundo moderno. Me encanta cómo usan la jerga de programación. Variables que no compilan. Es muy llamativo.
Y para reemplazar ese viejo binario, construyen el sistema sobre 3 pilares innegociables. El primero es la soberanía inteligente, que plantea un aislamiento pragmático de injerencias extranjeras. O sea, dejar de ser una pieza en el tablero de ajedrez geopolítico de otras superpotencias. Aniquilar el amiguismo y la lealtad partidista, estipulando que cada cargo público debe asignarse a través de métricas de excelencia académica y capacidad técnica comprobada. Nada de compadrazgos. Bueno, eso suena genial en papel, pero es el tercer pilar el que actúa como la verdadera columna vertebral de todo este proyecto, ¿no? El gobierno electrónico integral. Sí, y es mucho más profundo de lo que parece. Claro, porque no se refieren a digitalizar un par de ministerios para que la gente renueve el pasaporte en línea. Proponen una arquitectura donde cada proceso estatal, cada licitación de infraestructura y cada movimiento del tesoro esté regido por algoritmos en plataformas de código abierto. Así es. Y al forzar una infraestructura de código abierto o open source, están trasladando la carga de la supervisión. O sea, ya no dependes de un contralor humano o un tribunal que podría ser sobornado. Exacto. Dependes del escrutinio descentralizado. Si conectamos esto con el panorama general, representa un cambio monumental en la teoría del Estado. Durante siglos, el contrato social ha requerido un salto de fe. Los ciudadanos dan el poder y confían en que el líder no abusará de él. Exacto. Pero este documento dice que el sistema debe ser trustless, es decir, sin necesidad de confianza. Si todo el presupuesto se maneja a través de contratos inteligentes y libros contables criptográficos expuestos al público, ¿Cualquier ciudadano o periodista puede auditarlo? en tiempo real, no tienes que creer en la palabra de un ministro. La transparencia forzada actúa como un cortafuegos estructural contra la naturaleza corruptible del ser humano. Es la automatización de la integridad. Qué buena forma de ponerlo. Pero claro, mantener una superestructura tecnológica y estatal de este calibre requiere una cantidad absurda de energía y financiamiento. Y así es como llegamos a la arquitectura económica que propone el texto. Ellos la bautizan como tracción total. Un diseño híbrido muy peculiar. Demasiado. Por una parte, instauran el capitalismo de Estado, al que llaman el chasis pesado. Ajá. Bajo este esquema, el Estado opera como una megacorporación implacable. Retiene el monopolio absoluto y blindado sobre los recursos estratégicos de la nación. Hablamos de reservas petroleras, minería de tierras raras, energía, macroinfraestructura. Claro, sí es el generador principal de riqueza a nivel macro. Pero operando en paralelo, en un compartimento completamente aislado, está el socialismo de mercado. Al que ellos llaman la suspensión ágil. Exacto. Y esta directriz exige que el Estado retroceda por completo de cualquier área económica que no sea estrictamente estratégica. O sea, liberan el mercado civil. Liberación radical, protegiendo la propiedad privada, la libre competencia y el emprendimiento con un marco legal inquebrantable. Todo para asegurar que la maquinaria estatal jamás asfixie la innovación del ciudadano común. A ver, para que la audiencia pueda visualizar cómo interactúan estas dos fuerzas, se me ocurre una analogía. A ver, cuéntame. Imaginemos un vehículo todoterreno de la última generación, uno de esos acorazados modernos diseñados para topografías súper hostiles. El capitalismo de Estado, el chasis pesado, funcionaría como el gigantesco bloque del motor V8 y el chasis de acero. Ok, la fuerza bruta. Exacto. Es la tracción masiva necesaria para sacar al vehículo entero del barro profundo, controlando el peso de los recursos naturales. Tiene sentido. Pero tener un motor enorme y un chasis rígido no sirve de nada si las vibraciones de la carretera terminan fracturando todo el vehículo. Ahí es donde entra el socialismo de mercado. La suspensión. Actúa como la suspensión adaptativa independiente en cada rueda. Es el sistema que absorbe las fluctuaciones impredecibles del comercio, permitiendo maniobras rápidas y microajustes. Así, el sector privado puede esquivar obstáculos comerciales libremente sin que el peso aplastante del V8 gubernamental restrinja su dirección. Me encanta esa analogía. Y creo que esa dualidad intenta resolver uno de los problemas históricos más persistentes en las economías en desarrollo. Totalmente. Tradicionalmente, hemos observado una oscilación muy destructiva.
O el Estado nacionaliza demasiado y asfixia la capacidad de innovación local, o privatiza sus recursos estratégicos y pierde su soberanía financiera. Claro, se van a los extremos. El Estado como un coloso patrimonial y el mercado civil como un ecosistema ágil, ambos sistemas pueden correr simultáneamente en el mismo servidor sin generar un cortocircuito. Es ambicioso, sin duda. Súper ambicioso. Pero bueno, la teoría en papel siempre es elegante. Diseñar el software perfecto en un laboratorio es una cosa. Sí, muy distinto a la realidad. Exacto. Compilar ese código e instalarlo a la fuerza en un servidor físico que actualmente se está incendiando es otra realidad totalmente distinta. Definitivamente. ¿Cómo se impone un paradigma tan rígido sobre un país en crisis sin causar un colapso social masivo? Esto nos introduce a la hoja de ruta estratégica del documento. Y, de forma muy astuta, no lo planean como una revolución de la noche a la mañana. No, lo estructuran como un despliegue escalonado en 5 fases. Así es. Comprenden que desplegar la actualización de golpe provocaría un rechazo total del sistema. Por lo tanto, la fase inicial, la creación del código fuente, se restringe a entornos académicos. O sea, puras universidades. Exacto. El proyecto germina mediante la formación de un think tank altamente especializado. Arquitectos de sistemas, macroeconomistas y sociólogos cuantitativos. Su misión es traducir la filosofía política a métricas de ejecución. No hay plazas públicas ni discursos populistas. Es trabajo de laboratorio. Y luego, para evitar instalar el software a ciegas, establecen un entorno de pruebas. Una especie de versión beta social en un espacio geográfico delimitado, que sería la fase 2. El famoso kilómetro cero. Ajá. El manifiesto especifica la península de Paraguaná como este laboratorio regional. Y la elección no es para nada arbitraria. No, para nada. Esa región tiene un complejo refinador petrolero, acceso marítimo, zonas de libre comercio y muchísimo potencial turístico. Es un microcosmos perfecto del país entero. Claro, la estrategia es aplicar toda esta tecnocracia extrema exclusivamente en esa península primero. Si logran optimizar los servicios, eliminar la burocracia con algoritmos y estabilizar la economía local, el éxito empírico validaría el modelo antes de intentar llevarlo al resto de la nación. Exacto. Prueban en su caja de arena. Y luego viene la fase 3. La infraestructura digital. Ahí inician una educación mediática para que la población se familiarice con los tableros de control y los datos abiertos. Publican un prototipo, una versión alfa, de su gobierno electrónico. Permitiendo que la ciudadanía interactúe con los presupuestos públicos antes de que el movimiento siquiera asuma el poder. Básicamente dicen, mira, audita esto tú mismo en tiempo real, como su principal argumento de campaña. Es una estrategia audaz. Y luego, al escalar finalmente a nivel nacional en la fase 4, se despiden de la clase política tradicional. Adiós a los políticos de siempre. El manifiesto detalla la instauración de un gabinete en la sombra, conformado no por políticos, sino por directores de proyecto, ingenieros civiles asumiendo el control de obras públicas, médicos cirujanos en la red hospitalaria, especialistas en logística manejando aduanas. Pura gente técnica. Y finalmente llegamos a la fase 5. Al alcanzar el poder operativo total, ejecutan la compilación final. El despliegue definitivo. Se promulga una constitución de Clean Code, un documento simplificado sin ninguna ambigüedad jurídica. Y se activa una auditoría algorítmica masiva para reducir radicalmente el tamaño del Estado. En esta fase de reducción, donde introducen una de las mecánicas más, digamos, controvertidas de todo el texto. Los famosos bootcamps. Exacto. El protocolo de migración para los cientos de miles de empleados públicos que, inevitablemente, se volverán redundantes cuando la inteligencia artificial asuma las tareas administrativas. El manifiesto propone que estos empleados no sean despedidos así al vacío, hacia la pobreza extrema. En su lugar, el Estado los enviaría a bootcamps obligatorios. Programas de entrenamiento ultra intensivos. Ajá. La promesa es recapacitarlos en áreas tecnológicas de alta rentabilidad, desarrollo de software, exportación de servicios, y luego darles capital semilla para que se vuelvan emprendedores privados. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es la pregunta del millón. A ver, hay una disonancia cognitiva abismal en este punto. Estamos hablando de tomar a individuos que probablemente han pasado 2 o 3 décadas sellando expedientes en ministerios con una mentalidad de extrema estabilidad laboral. Acostumbrados a la burocracia pura.
y forzarlos a ingresar a un campamento intensivo de programación, esperando que al otro lado salgan convertidos en creadores de startups de Silicon Valley. Se nota un choque colosal entre la teoría limpia del código y la realidad súper desordenada de la vida laboral. Estoy de acuerdo. Esa disonancia es la mayor vulnerabilidad del modelo y evidencia el núcleo filosófico de los autores, que es un optimismo tecnológico ciego. Parecen operar bajo la convicción de que la fuerza laboral es maleable al infinito. Como si fuera plastilina. ¡Literal! Como si las vocaciones humanas o el miedo al riesgo pudieran migrarse de un servidor antiguo a la nube con un parche de actualización. Ignoran que el hardware humano no siempre asimila el nuevo código. Claro, no todos tienen la tolerancia a la incertidumbre que requiere ser emprendedor. Por mucho dinero que el Estado invierta en esos bootcamps, asumir que la psique humana obedece a los incentivos con la misma docilidad que un programa obedece a sus variables es un error monumental de cálculo. Totalmente de acuerdo. Y cuando ese hardware humano inevitablemente arroja un error, o sea, cuando un ciudadano decide no seguir las nuevas reglas del juego, porque siempre pasa. Siempre. ¿Cómo interviene el sistema? Esto nos lleva a la sección más intensa del manifiesto, la depuración de bugs o la refactorización social y cultural. Uf, esta parte es fuerte. Aquí es donde se pone realmente interesante, y donde la línea entre una utopía de máxima eficiencia y una distopía controladora comienza a volverse extremadamente delgada. Bastante. El documento ataca primero el estrato más dañado de la sociedad, a través del módulo de refactorización social para el sistema penitenciario. ¿Las cárceles? Exacto. En el contexto venezolano actual, describen que las prisiones han operado como centros de comando del crimen, gobernadas por mafias internas y un caos absoluto. El manifiesto propone erradicar esto, convirtiendo las cárceles en plantas de procesamiento y optimización humana. ¡Wow! El mero uso del término plantas de procesamiento humano ya genera un impacto tremendo. Suena muy industrial. Muy. Aplican lo que denominan tracción total penitenciaria. El Estado mete infraestructura de industria pesada o complejos de agricultura dentro de las cárceles. O sea, el trabajo deja de ser opcional. Exacto. No es una actividad de ocio para pasar el tiempo. Es un requisito inexcusable. Cada cuota de producción va destinada a pagar el costo operativo del recluso, a indemnizar a las víctimas y a generar un ahorro personal. Pero lo verdaderamente revolucionario, y a la vez lo más escalofriante, es la mecánica de la liberación. La auditoría de reinserción. Exactamente. La libertad de un individuo ya no queda sujeta al criterio de un juez, o a influencias, o a que la cárcel esté muy llena. La liberación está dictaminada por una matriz algorítmica implacable. Cero intervención humana. Cero. El algoritmo evalúa datos biométricos de productividad, horas efectivas de labor, reportes disciplinarios cuantificados. Si la hoja de cálculo no muestra una rentabilidad moral y económica sostenida, el sistema simplemente bloquea la liberación. ¡Qué locura! Es la cuantificación extrema del alma humana. Están intentando medir el arrepentimiento y la rehabilitación mediante bases de datos. Es súper distópico, pero, bueno, fascinante. Es llevar la tecnocracia hasta las últimas consecuencias. Claro. Pero por supuesto, la refactorización no se limita solo al ámbito penal. Se extiende al ciudadano común a través de la actualización del sistema operativo social. Que se enfoca en la educación y la cultura. En el ámbito educativo, proponen dinamitar el modelo clásico de la memorización repetitiva. Lo reemplazan con algo que llaman mayéutica computacional. Suena a método socrático con esteroides. Tal cual. Basado en la experimentación lógica y resolución de problemas. Quieren cultivar mentes que procesen lógica abstracta, como si instalaran un procesador cognitivo más rápido en las nuevas generaciones. Y la pieza final de esta reprogramación es la erradicación de los bugs culturales. Esto me voló la cabeza. Es que el texto diagnostica virus sociológicos muy específicos. Hacen un énfasis enorme en combatir la viveza criolla. Esa celebración del atajo y el oportunismo desleal. Y la ley del menor esfuerzo. Y la metodología para erradicar esto no involucra campañas de valores cívicos o discursos moralistas. No, eso no funciona para ellos. La solución propuesta es una arquitectura punitiva y de recompensas, regida puramente por incentivos matemáticos. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactúa el determinismo social con el libre albedrío. Es una tensión constante.
Los autores sostienen que la crisis es producto de un fracaso emocional. Afirman que la cultura no muta apelando a la buena voluntad. La cultura solo se altera cuando reconfiguras el ecosistema matemático de premios y castigos que rodea a las personas. Exacto. El código del gobierno electrónico está programado para castigar el oportunismo y la corrupción de manera automática, sin excepciones. Al mismo tiempo, el mercado desregulado premia con capital masivo a los que innovan de verdad. Entonces se da una selección natural hacia el mérito. Literal. Si intentas usar la viveza criolla, la red de auditoría te detecta y te aísla financieramente. Si inviertes esfuerzo técnico, el sistema te propulsa. Y todo esto converge en la construcción de un nuevo código de pertenencia. Proponen abandonar la identidad nacional basada en glorias pasadas o batallas de hace 2 siglos. O en el luto constante por las crisis. Exacto. El orgullo cívico debe anclarse en el presente tecnológico, en ser una sociedad algorítmicamente estable, autónoma y altamente eficiente. Bueno, hemos diseccionado una cantidad extraordinaria de arquitectura política radical hoy. Sí, un viaje bastante intenso. Para extraer el valor fundamental de todo esto, independientemente de tu ideología o de lo que pienses sobre los límites del Estado, este manifiesto es un ejercicio intelectual deslumbrante. Es el intento más extremo de amputar el factor humano, esa variable emocional y propensa a la corrupción, para sustituirla por la lógica inexorable de la ingeniería de software. Totalmente. Obliga a reflexionar profundamente sobre los límites del determinismo tecnológico. Promete transparencia absoluta a través del código, pero corre el enorme riesgo de olvidar que las redes humanas operan con motivaciones irracionales y resistencias emocionales que ninguna base de datos puede prever. Y precisamente, esa reflexión deja sobre la mesa una interrogante crítica, un pensamiento para que la audiencia le dé vueltas. A ver. Imaginemos que el despliegue es exitoso. Logran transformar todo. Los presupuestos, la justicia, las cárceles, todo opera en una plataforma de gobierno electrónico de código abierto. Si el Estado se vuelve literal y físicamente un software, ¿qué ocurre el día que esa nación sufre un ciberataque de escala masiva? ¡Wow! Esa es la vulnerabilidad definitiva del diseño. ¿Verdad? Claro, al eliminar la redundancia analógica y los burócratas de carne y hueso que garantizaban procesos manuales, la nación se vuelve existencialmente frágil. Un ataque ransomware o llaves criptográficas comprometidas no significaría solo que se caiga una página web. Sería el caos total. Significaría la parálisis instantánea del sistema judicial, la detención de transferencias económicas y el colapso de las prisiones, todo al mismo tiempo. Es una paradoja fascinante y aterradora. Hablábamos al principio de lo satisfactorio que es arreglar una máquina con un simple hard reset. Pero la contraparte es que por más blindado que esté el código, las computadoras también sufren el pantallazo azul de la muerte. Y cuando una sociedad entera opera como una computadora, un país entero puede colapsar a cero en fracciones de segundo por un solo hackeo. Depender absolutamente de las máquinas elimina el error humano, sí, pero abre la puerta a que alguien, desde las sombras del ciberespacio, encuentre la forma de desenchufar el servidor nacional. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.